Habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Repítalo conmigo, el versículo 41 nuevamente dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Tus palabras son fieles y verdaderas, Espíritu Santo. Yo no te pido que la bendiga porque ellas son benditas, sino que te pido, Señor Padre, que la hagas explicativa a nuestra vida, Dios. Padre, ayúdame a entenderla, Señor Padre, a ponerla en práctica, Espíritu Santo. Padre, mira que me pongo en tus manos, Dios. Padre, te pido que cada palabra que salga de mi boca, Padre, que sea una palabra direccionada por ti. Padre, que no sea palabra de hombre. Padre, que sean palabras direccionadas por ti. Padre, te pido, Padre, que tú le hables a tu pueblo conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Padre amado. Te pido que el único poder autorizado a moverse en este lugar es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Atamos y reprendemos cualquier ligadura demoníaca. El único poder autorizado a moverse en este lugar es el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. Y yo le he puesto como tema, el tema que el Señor me ha entregado: no te descuides. Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Como tema, no te descuides. Aleluya. ¿Qué significa descuidarse? Dice que es bajar la guardia. Alabanza al Cordero. Yo quiero leer una pequeña historia que me encontré mientras estudiaba el mensaje, y la historia dice así: había una vez un padre que amaba mucho a su familia. Todas las noches antes de dormir cerraba bien las puertas de la casa para proteger a lo suyo. Una noche llegó muy cansado del trabajo. Pensó: no pasará nada si hoy no reviso la puerta. Se acostó sin mirar la puerta y la puerta quedó abierta. En medio de la madrugada, un ladrón entró a la casa y robó muchas cosas de valor para la familia. Cuando el padre despertó y vio lo que había pasado, su corazón se llenó de tristeza. No fue el ladrón, no fue que el ladrón fuera invencible, fue que él se descuidó por un momento. Entonces entendió algo doloroso. A veces una sola noche de descuido puede traer grandes pérdidas. Aleluya. Me llama mucho la atención esta historia de aquel padre de familia, porque él velaba constantemente. Yo diría que años tenía cuidando su casa, pero en un momento predeterminado de descuido, él pensó que nada pasaría en su casa, y en medio de ese descuido pasó lo que él no pensaba. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el ladrón entró a su casa. Alabanza al Cordero. Por eso es que cuando una persona es contratada mayormente como seguridad, se le da una orden que tiene que cuidar. Aquel seguridad tiene que estar atento, tiene que estar velando, porque si aquel seguridad se descuida, pues entonces podrían entrar y saquear a aquellos que le está cuidando. Alabanza al Cordero. Esto es una historia que nos está hablando a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que estar velando, que nosotros tenemos que estar atentos. Podemos descuidarnos porque sí, alabanza al Cordero, porque en el descuido vemos que suceden grandes cosas. En Mateo 24, versículo 43, habla de que si el padre de familia se descuidara, pues entonces el ladrón vendría y saquearía lo que él debe. Hablando también del descuido, que nosotros tenemos que estar atentos. Y cabe destacar que hoy en día estamos viviendo un tiempo malo.
alto, un tiempo catastrófico, un tiempo donde tenemos que estar atentos. La misma Biblia dice que los días irán de mal en peor, o sea, que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando día tras día, porque si nos descuidamos, hermano, en el descuido hay problemas. Cuando uno se descuida, pues entonces empieza a perder cosas. Yo quiero hablar algo. Hay muchas personas que se han descuidado de la oración. Hay muchas personas que se han descuidado de la búsqueda con Dios. Y en medio de ese descuido le ha costado volver a posicionarse en la posición que estaba. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. No te descuides. Alabanza al Cordero. Tenemos que estar velando y orando día tras día. Estamos viviendo un tiempo malo, un tiempo difícil, donde tenemos que estar posicionados. La guerra de ayer no es la misma de hoy. Por eso es que hoy en día hay muchas personas que se sientan a leer la Biblia, y cuando empiezan a leer la Biblia se le mete un desánimo, empieza a darle sueño sin tener sueño, empieza un abotezamiento. Pero ¿qué está pasando? Es una guerra espiritual que nos está rodeando y nosotros tenemos que estar atentos. Yo recuerdo que en una ocasión yo me encontraba en la cuarta planta y yo tenía mi Biblia abierta, y yo le decía: Señor, pero ¿por qué no puedo leer la Biblia? ¿Por qué me está pasando esto? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: ponte de pie. Y cuando yo me puse de pie, mis ojos fueron abiertos y yo vi una identidad demoníaca que me estaba rodeando. Alabanza al Cordero. Inmediatamente Él me dice: repréndelo. Y cuando yo lo reprendo, me dice: siéntate y lee la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia, entonces pude leerla bien. O sea, la guerra que está presentando este tiempo es una guerra que nosotros tenemos que estar atentos. No podemos dejar guiarnos por el entorno que nosotros tengamos, porque si nosotros seguimos ahí en ese contorno donde nos encontramos, pues entonces no vamos a poder fluir en lo de Dios. Yo puedo decirle, amado, que cuando usted hace resistencia contra la tiniebla, pues entonces usted puede ver grandes cosas. Alabanza al Cordero. En un momento usted va a estar abotezando, en un momento no va a poder leer la Biblia, pero si usted es perseverante, si usted se queda perseverando, usted va a ver que va a durar 4 horas y aún 5 horas sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual que nos está rodeando, es una guerra espiritual que está presentando este tiempo, y nosotros tenemos que estar atentos, no podemos descuidarnos. Alabanza al Cordero. Dale un aplauso al Señor. Alabanza al Cordero. Jesús se encontraba en el texto que estábamos leyendo. Jesús se encontraba en el monte de Getsemaní. Había escogido a 3 de sus discípulos y se los llevó a orar con él. Pero la enseñanza en lo que Jesús quería presentarle a sus discípulos era que tenían que estar velando constantemente, porque Jesús dice que se llevó a esos 3 discípulos y se apartó luego a orar. Y cuando Él llega, que vuelve, dice: ¿acaso no han podido velar tan siquiera 1 hora conmigo? Alabanza al Cordero. Porque dice que aún sus ojos estaban cargados de sueño, pero nosotros tenemos que velar a pesar de eso. Tenemos que estar vigilantes, no podemos descuidarnos. Alabanza al Cordero, porque es que en el descuido hay problemas. La iglesia tiene que entender que en el descuido hay problemas. Cuando nos descuidamos, perdemos cosas que después nos cuesta volver a recuperar. Alabanza al Cordero. Jesús se encontraba en un momento de angustia, en un momento de dolor, donde ya iba a ser entregado allí en el monte de Getsemaní, y se llevó a sus discípulos para que ellos velaran con él, pero no pudieron velar tan siquiera 1 hora. Nosotros tenemos la Biblia, que es el manual que Dios dejó para el hombre, para que el hombre sea guiado en el camino, para que el hombre camine rectamente delante de él, para que el hombre haga siempre su voluntad.
pero el hombre desde el principio ha escogido el camino de la maldad. Dos caminos fueron expuestos delante del hombre: el camino del bien y el camino del mal. Y usted sabe cuál el hombre escogió: el camino del mal, porque los pensamientos del designio de su corazón siempre ha sido de continuo hacia el mal. El hombre que no tiene a Dios simplemente piensa en la maldad. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón siempre se desvía la maldad. Por eso es que hay muchas personas que a veces están dentro del camino, pero están llenos de maldad. Esas son personas que nunca conocieron a Dios. Esas son personas que el mundo nunca salió de ellos, porque el pueblo de Egipto salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Alabanza al Cordero. Y hay una parábola que a mí me llama mucho la atención, y esta es la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25. Jesús, desde el capítulo 24, hablando con sus discípulos sobre el acontecimiento y las señales que vendrían al final del tiempo, termina con una parábola hablando con sus discípulos. Está la parábola de las 10 vírgenes, el juicio de las naciones y la parábola de los talentos. Dice que había 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 estaban preparadas y 5 estaban descuidadas. 5 tenían aceite y 5 no tenían. Alabanza al Cordero. Pero cuando estudiamos este acontecimiento que pasó con estas 10 vírgenes, dice que cuando el esposo llegó, dijeron: ahí viene el esposo. Y habían 5 que estaban descuidadas. Pero quiero decir, en la cultura judía, que era lo que pasaba, porque Jesús utilizaba esta parábola sobre estas 10 vírgenes. En la cultura judía se utilizaba que el esposo vendría a la medianoche a buscar la esposa. Por tanto, ella tenía que estar preparada. El esposo podría llegar a las 12 de la noche, podría llegar a las 3 de la mañana, o sea, podría llegar en la hora de la noche, pero ellas tenían que estar velando. Alabanza al Cordero. Algunos de los requisitos que tenía era que ellas tenían que tener la antorcha encendida, ellas tenían que tener aceite para poderse vincular con la multitud. Dice que la calle de aquel entonces eran oscuras y había un trayecto por donde tenían que caminar y necesitaban las velas, porque si no tenían la lámpara no podían reunirse con las otras personas. Santo sea el Señor, aleluya. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Iglesia, tenemos que estar velando constantemente, porque las señales se están cumpliendo, los acontecimientos de la Biblia se están cumpliendo. He visto muchas personas que me han dicho que Cristo todavía no viene, pero yo creo fervientemente de que Cristo viene y está a la puerta, porque dice que como el relámpago que sale del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. No nos descuidemos, iglesia. Examinemos la palabra del Señor y veamos lo que está aconteciendo en nuestro contorno, porque son cumplimientos de la palabra del Señor. Aleluya. El creyente que se descuida no cae de repente, cae porque primero dejó de velar. A veces nosotros empezamos con mucho fuego, mucha candela, y vemos muchísimas cosas de parte de Dios, pero así mismo como nosotros empezamos
nosotros tenemos que tener persistencia y resistir en lo que nosotros estamos haciendo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a buscar de todas las formas cómo distraerte. Él va a buscar todas las maneras de cómo quitarte la comunión con Dios. Él va a quitar toda la manera de quitarte todo lo que tú hagas para con Dios. Te va a envolver en los afanes, te va a presentar muchísimas cosas que cuando tú vengas a abrir los ojos vas a estar descuidado. Hay muchas personas que el enemigo simplemente no permite, o sea, Dios no permite que se descarrea, pero el enemigo lo ataca. Y como él sabe que no puede hacer que esa persona se aparte, pues entonces lo rodea de afanes, rodea su contorno de afanes. ¿Para qué? Para que él siempre esté distraído y no haga la voluntad del Señor, no haga lo que el Señor quiere. Amén. Aleluya. Y ya para finalizar, para concluir, les digo que nosotros siempre tenemos que estar velando y orando. La oración constantemente para que no entremos en tentación. Hay muchos acontecimientos que están pasando hoy en día, pero si nosotros nos firmamos cada día en la palabra del Señor, vamos a poder seguir avanzando. Aleluya. Al nombre de Cristo, a su nombre, que ha sido mi parte, la persona que continúa. Aleluya. Alabado Jesús. Dáselo fuerte al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Ángel Luis por este poderoso mensaje. El proverbista Salomón